¿Quién está en el camino? Bueno, están aquellos rebeldes que no se conforman con lo que el mundo, con lo que los sentidos le ofrecen, que no siguen a las masas. Y aquí tenemos que nosotros diferenciar entre lo que es la rebeldía psicológica, que nos enseña la cultura gnóstica, que nos han enseñado los grandes maestros como el maestro Samael, el maestro Lakshmi, como Jesús el Cristo, como el Buda, como Zoroastro, como Sócrates. Esa rebeldía psicológica, que es diferente de lo que es la rebeldía sin causa. Esa rebeldía sin causa, que quizás un joven se va de su casa por una rebeldía al mundo, sale al mundo, siendo que de repente se va de su hogar por quizás no querer seguir las orientaciones de sus padres, que quizás esos padres realmente tienen las condiciones para que ese joven pueda tener una educación, pueda tener quizás una profesión, una forma de ganarse la vida, pero que por causa de esa rebeldía sin causa, el joven se va de su casa y deja de tener esa oportunidad, desaprovecha, desestima esa oportunidad, y por ahí puede caer en problemas de droga y por ahí de violencia. Y por ahí, lo que no quiso aprender, como se dice normalmente, lo que no quiso aprender en su hogar después, la vida se lo enseña con dolor. Es decir, este camino es para aquellos que aplican esa rebeldía psicológica. Donde, por ejemplo, ¿por qué un joven se va a tener que drogar? Porque la mayoría de las personas lo hacen o la mayoría de sus compañeros lo hacen. Esa rebeldía psicológica que no es esa rebeldía de uno salir digamos, a tronar y relampaguear, sino que es algo silencioso, muy oculto, muy íntimo de cada persona. Esa persona que está haciendo el camino busca la libertad. Esas personas que buscan la libertad, que buscan liberarse de esa falsa personalidad, buscan liberarse de ese yugo que lo mantiene preso, el agregado psicológico, los instintos tenebrosos y las emociones negativas. Busca liberarse de esa esa búsqueda de libertad que podemos encontrar, por ejemplo, en ese famoso cuento de Juan Salvador Gaviota, del famoso escritor Richard Bach, donde Juan Salvador era una gaviota que ella quería volar alto, y se pasaba todo el tiempo ensayando vuelos a diferentes alturas, haciendo piruetas. Digamos que ella no hacía lo que la mayoría de las gaviotas hacían. En ese cuento dice que las demás gaviotas, inclusive sus padres, le reclamaban de por qué ella no era una gaviota normal, digamos, que se dedicara simplemente a alimentarse y a reproducirse. Es así que en un día Juan Salvador, dentro de esos ensayos que él hacía, él logró llegar a 700 metros de altura en la noche. Dice que, según cuenta ese cuento, de que todas las gaviotas lo convocaron a Juan Salvador a una reunión y lo pusieron en el centro, que dice cuando esa situación se daba era porque le iban a conceder un gran honor o porque en este caso Juan Salvador, fue exiliado de esa comunidad de gaviotas. Es decir, este camino, no todo el mundo quiere la libertad, no es para todo el mundo. Este camino, como es el filo de la navaja, muchas veces el estudiante tiene la impresión que va bien, pero en realidad va mal. Y muchas veces
El estudiante piensa que va mal, pero en realidad va bien. Es un camino que, digamos, si nosotros lo queremos ver de una lógica de la vida, él no tiene, digamos, es imposible. Pero cuando nosotros lo vemos desde una lógica del camino, desde una lógica espiritual, merced a la asistencia de esas fuerzas superiores que en el estudiante se comienzan a expresar en la medida que ingresa al sendero, se hace posible, tiene lógica, o sea, es posible. Hubieron grandes hombres a lo largo de la historia de la humanidad que hicieron el camino. Como ejemplo tenemos a un Sócrates, a un Jesús el Cristo, Buda, Hermes Trismegisto, el maestro Samael, el maestro Lakshmi. Grandes hombres que transitaron el camino y que a través de sus enseñanzas nosotros podemos ser orientados para poder avanzar en el camino. Y aquí nosotros vemos otro de los aspectos o características que tiene el camino, que es la incomprensión, en el sentido de que cuando un iniciado va avanzando, va ascendiendo en ese camino, en la medida que va subiendo, que se va elevando, él va expandiendo su conciencia, se va liberando, va logrando ser cada vez más libre. Pero eso tiene una característica que en la medida que va ascendiendo se torna cada vez más incomprensible para las personas o para los iniciados que van más atrás en el camino. Inclusive se torna cada vez más incomprensible para las masas. Eso es lo que sucedió con grandes iniciados como fue Jesús el Cristo, que fue perseguido por las masas y fue crucificado. Sucedió con Sócrates, que no lo comprendieron. En aquellos tiempos la sociedad griega decían, los políticos de aquella época, decían de que él corrompía a los jóvenes con las enseñanzas que entregaba. Por eso que fue perseguido y fue muerto. Esa es la característica que tiene. Por eso que nosotros, como estudiantes, como caminantes de este sendero, tenemos que tener en cuenta eso cuando vemos a una persona, a un compañero quizás que va más adelante que uno, de no juzgarlo cuando uno no lo comprende. En conclusión, el camino y la vida son dos aspectos. Uno que va por una línea horizontal, se proyecta la vida por una línea horizontal. Y el otro aspecto, el camino, que se proyecta en una línea vertical. Ellos se cruzan formando una cruz en un punto. No podemos nosotros, por ejemplo, tomar una actitud de decir, bueno, yo voy a transitar el camino y voy a olvidarme de la vida y, por ejemplo, me voy a una montaña y allá vivir como un ermitaño. De forma que, bueno, yo me dedico solamente a las cosas espirituales. Hoy en estos tiempos que vivimos, eso no es posible, eso no es necesario. Porque si eso sucediera, si yo me retirara a las montañas, a vivir solo como un ermitaño, y no tuviera esa horizontal de la vida, no tuviera ese gimnasio de tipo psicológico que me ofrece la vida. Claro, en la vida yo tengo que trabajar, tengo que ganarme la vida, voy a tener un trabajo, me voy a relacionar con mis compañeros de trabajo, quizás voy a tener un jefe, quizás voy a tener mi hogar, voy a tener mi familia, voy a tener vecinos con el cual me voy a relacionar y se van a presentar diversas situaciones en las cuales dentro de ese gimnasio psicológico yo me voy a estar conociendo, me voy a estar viendo en un espejo. En la vida es donde se hace presente ese espejo donde yo me miro de cuerpo entero
en esas relaciones humanas, en esa relación con las personas. De esa forma vamos a tener que apoyarnos en la vida para poder transitar ese camino espiritual. En esa horizontal de la vida yo voy a tener los elementos que necesito para formar el fundamento para el camino. Me voy a tener que conseguir los alimentos, me voy a tener que alimentar, voy a tener que tener una disciplina dentro de esa vida, ¿sí? Para yo poder, bueno, si yo por ejemplo no tengo una correcta relación en la vida, ¿sí? No tengo un buen, digamos, no hago las cosas correctas como tendría que hacer, no me alimento correctamente, por ejemplo, no voy a tener un combustible para poder ascender, para poder tomar ese impulso y ascender en ese camino espiritual. Por eso que los invitamos a profundizar en todas estas técnicas que se han aprendido, en profundizar en esa práctica de observador y observado, en esas prácticas, en las prácticas de clave de sol, que nos van a permitir a nosotros poder avanzar, comprender qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida y cómo ubicarnos en el camino. El camino es algo muy íntimo, muy oculto de cada persona. Nadie tiene por qué estar sabiendo de que yo estoy transitando el camino. En ese mundo de relaciones, quizás a mí me invitan a una fiesta, a un cumpleaños. Claro, el iniciado sabe que uno no debe beber, ¿sí? No debe beber hasta emborracharse. Pero es tan malo, digamos, no tener control frente a un agasajo, donde la persona bebe hasta emborracharse. Como también rechazar una copa de vino, ¿sí? En el ambiente con motivo de un brindis, por ejemplo, en un festejo. ¿Sí? Eso, digamos, eso muestra cierta debilidad. No tenemos que ser débiles. Por eso de que tenemos que ser esoteristas. No adoptar falsas posturas. Quizás algunas personas confunden lo que es el camino y comienzan a dejarse, por ejemplo, el pelo largo así y ponerse atributos, ¿sí? Que tenemos que ser personas normales, ¿sí? Y para poder avanzar en estos estudios. Así que entonces los invitamos para continuar con este curso de autoconocimiento.